Bienvenidos, buenos días. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 72 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Oración por el nuevo Rey y su reino. Vamos a leer nuestra porción en esta mañana, que es el Salmo 72, que nos va a servir para este tiempo, para estar meditando en este tiempo devocional. La palabra de Dios dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes levantarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Seba y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David. Bien, en este Salmo 72 observamos, es uno de los salmos reales, junto con el Salmo 127, adjudicados a Salomón, hijo de David. El rey Salomón pudo ordenar los salmos de David en forma semejante a su orden actual. Luego agregó un salmo más. Este salmo es intensamente mesiánico, hablando en términos ideales de la venida del gran rey. Sobre la base de los ideales de la realeza del antiguo Medio Oriente, el salmo pide un rey que gobierne a Israel bajo la bendición de Dios. En última instancia, este rey es el Salvador Jesucristo. El salmo tiene la estructura de un llamado a un reino de justicia, la anticipación de este reinado, la visión del reino universal, y de esta forma una compasiva justicia, una predicción de un reinado de grandes bendiciones y una alabanza al Dios que establecerá este glorioso reinado. Es este salmo una oración, pero el gobierno eterno y universal del rey es una oración muy especial. Y este salmo lleva la expresión de Salomón. Así es una expresión adicional que se hace anotación sobre este salmo. Sin embargo, podemos pensar que el salmo fue escrito por David en la ocasión de la coronación de Salomón, que representa aquí el deseo del Padre para el reino de su Hijo. Y el salmo nos lleva también a la idea de un poema que presenta una oración en favor del rey. Su propósito fundamental es pedirle a Dios que le conceda al monarca de Israel
la capacidad de implantar la justicia en el pueblo, pues esas acciones equitativas son el fundamento de la paz. Desde una perspectiva universal, el Salmo pone claramente de manifiesto las esperanzas que cifran los súbditos en las acciones de sus reyes, pues revela la importancia que se daba al deseo de justicia. En efecto, le correspondía al rey establecer y manifestar un orden social, político y económico justo, responder a los clamores de justicia de la comunidad. Particularmente, debía establecer el derecho de los sectores más marginados de la sociedad. Este poema nos remite a esta oración para el beneficio del rey en los primeros 4 versículos. Es la primera estrofa del poema, que revela las preocupaciones del salmista. La oración pide a Dios que le imparta un sentido de equidad y rectitud al monarca para que pueda responder adecuadamente a los clamores de justicia y salvación que tienen las personas afligidas, identificadas como personas menesterosas. En este proceso ético, moral y legal, el rey debe aplastar a los opresores, que son personas que establecen los sistemas injustos y llevan a efecto planes que cautivan a los sectores menos privilegiados de la sociedad. La palabra hebrea traducida para juicio significa además estatutos u ordenanzas y revela la amplitud de las responsabilidades del monarca. El Salmo además pone en paralelo las figuras del rey y la del hijo del rey para identificar la misma persona. Esa referencia al hijo es una manera de indicar que el monarca no es un usurpador del reino, sino el descendiente legal al trono. Las imágenes paz y justicia en los montes y collados es la que revela la prosperidad y la abundancia que se desprende de la implantación de la justicia, pues se han establecido sistemas equitativos que llevan armonía y bienestar a toda la comunidad. Después, en el versículo 5 y 7, en la segunda estrofa del poema, revela los anhelos de seguridad y prosperidad de las comunidades. Cuando los reyes o los líderes políticos ejercen sus funciones fundamentados en la justicia y la equidad, los pueblos desean que su administración no termine. Las imágenes utilizadas ponen de manifiesto ese sentido de esperanza y eternidad, pues en la antigüedad se pensaba que el sol y la luna iban a permanecer para siempre, que es la idea que comunica la frase de generación en generación. Temer al monarca es respetarlo, apreciarlo, distinguirlo, afirmarlo, celebrarlo, reconocerlo y honrarlo. La palabra no contiene el componente de miedo con el cual se asocia al castellano. El poema destaca el mensaje de permanencia y estabilidad real con las figuras de la lluvia y el rocío sobre la hierba que hacen florecer la tierra. La expresión hasta que no haya luna, aquí en el versículo 7, enfatiza el sentido de continuidad y eternidad que se pide a Dios sobre los monarcas justos, pues ese es el anhelo más profundo de los pueblos. Cuando las autoridades políticas de los pueblos actúan de acuerdo con los principios básicos de la justicia, se propicia el ambiente adecuado para la fertilidad de la vida. De los versículos 8 al 11, las virtudes de la administración justa no se confinan, de acuerdo con el poema, a los límites nacionales e internos del pueblo, sino que sobrepasan sus fronteras y tienen implicaciones internacionales importantes. Su dominio no se limitará a sus territorios, sino que llegará de mar a mar o hasta los confines de la tierra, que son figuras poéticas que enfatizan la extensión de su señorío, la amplitud de su reconocimiento, el respeto que ha recibido. La administración justa, según el Salmo, vence y postra a los enemigos, que alude como a moradores del desierto y reyes de varias otras naciones.
Dice que éstas lamerán el polvo. Es una imagen donde muestra la humillación que recibirán. Las referencias revelan que el salmista tenía en mente al mundo conocido de la antigüedad, tanto cercano como lejano. Tarsis y las islas representaban el extremo oeste, mientras que Seba y Seba aluden a comunidades que estaban ubicadas al sur de el actual Arabia, posiblemente Yemen, Egipto o Etiopía. El mensaje es de hegemonía, que hace que los monarcas de esas naciones se humillen ante el rey israelita que actúa con justicia y le sirvan. En el versículo 12 al 14 de este Salmo 72, el Salmo retoma el tema de las implicaciones de la implantación de justicia para el apoyo de las personas en necesidad especial. El rey librará al menesteroso, socorrerá al afligido y tendrá misericordia de los pobres y los salvará. En su misión de implantación de justicia, el monarca tiene la responsabilidad de eliminar el engaño, erradicar la violencia y redimir el alma de la sangre de las personas indefensas, que es la imagen importante para revelar las implicaciones reales e inmediatas de las injusticias que puedan llevar a personas inocentes a la muerte. Del versículo 15 al 17 vemos de nuevo las oraciones y los buenos deseos en favor del rey. El monarca justo recibirá tributos de otros pueblos, se orará por él y se le bendecirá continuamente, disfrutará la prosperidad y fertilidad de la tierra, mantendrá su honor y buen nombre para siempre, lo llamará bienaventurado, y en él serán benditas todas las naciones. El propósito del pasaje es poner de manifiesto los beneficios personales que obtendrá el monarca si se decide a ser un rey justo. Esas bendiciones tienen implicaciones nacionales e internacionales, económicas y religiosas, materiales y espirituales, temporales y eternas. Como en el caso de Abraham, el rey justo será de bendición para los pueblos. La bienaventuranza describe a una persona feliz, dichosa, alegre, bendecida. Del versículo 18 al 20, en el final del Salmo, vemos dos bendiciones de gran importancia. Se bendice al Señor, que llama y unge al Rey para que implante la justicia, porque es el único que hace maravillas. Y fundamentado en ese reconocimiento divino, el salmista reconoce el nombre glorioso del Señor y pide que toda la tierra sea llena de su gloria. Las expresiones amén y amén afirman y enfatizan el deseo del salmista. La palabra amén se traduce como así sea. Con el versículo 20 se pone término al segundo libro del Salterio, que se relacionan con las oraciones de David, que van del Salmo 42 al 72. Posiblemente en algún momento en la historia de la redacción y compilación de los salmos, esta sección marcaba el final de la obra. La colección de Asaf se inicia en el próximo ciclo de salmos a partir del Salmo 73. Este salmo nos revela las expectativas que tenía la comunidad antigua de Israel respecto a sus monarcas, y entre esas importantes responsabilidades se ha encontrado la administración de justicia, que era el baluarte para el disfrute de la paz. Esas acciones reales se relacionaban con la defensa de las personas marginadas y desposeídas y la organización del pueblo para enfrentar las agresiones. El monarca tenía importantes responsabilidades que tenían que ver con las decisiones políticas internas como las externas. Sus ejecuciones debían tomar en consideración las implicaciones de las decisiones nacionales e internacionales. La lectura del poema pone de manifiesto el deseo de paz con justicia que manifiestan los pueblos a través de todas las edades, y la importante responsabilidad ética y moral que tienen los líderes políticos en el establecimiento de las políticas necesarias que propicien ese ambiente adecuado de justicia que permite que florezca la paz.
Ese clamor por el Rey justo que se manifiesta en este salmo es un gran desafío para los líderes hoy en día. El clamor bíblico a Dios por los líderes políticos pide justicia para las personas marginadas. No solicita ningún beneficio especial de las autoridades, ni requiere favoritismos particulares, ni mucho menos reclama preferencias injustas. El modelo de la oración del poema revela la preocupación básica del salmista que también se manifiesta con fuerza en el ministerio de Jesús. Lo más importante en el establecimiento del reino es la implantación de la justicia. Mateo 6:33. Es la justicia del Rey, una oración que se hace latente en este salmo. El gobierno del Rey es de suma importancia y su buen desempeño representa aquí la prosperidad del pueblo, la redención del Rey, el reconocimiento del Rey y esta oración por su reinado, por su gobierno, es la parte más importante del salmo, porque ella se ofrece a Dios. Es aquí, en este salmo, que observamos la oración por un monarca terrenal, posiblemente Salomón. Pero el salmista está observando más allá de Salomón. Ve a las glorias del reino del Señor Jesucristo, que será un tiempo maravilloso para este mundo cansado y marcado por guerras. La edad de oro de la humanidad vendrá entonces. El gemido latente en la creación será callado y la paz y la prosperidad florecerán en la tierra, ya que Dios juzgará al pueblo con justicia y a los pobres con juicio. Es en este salmo que observamos uno de los últimos elementos en la escritura de los salmos de David. ¿Qué cualidades deseamos en nuestros gobernantes? Dios desea que todos los que gobiernan bajo su control caminen en justicia y juicio. Cuando usted piense en los líderes del mundo de esta época, piense en cómo cambiará el mundo si se cumplieran estas cualidades. Oremos para que así sea. Dios se preocupa por los necesitados, por los afligidos, por los débiles, que son muy preciados para Él. Les preocupa mucho los pobres y los ama profundamente. ¿Cómo podremos pasar por alto su situación? Examinemos lo que hacemos para alcanzar a otros con el amor de Dios. ¿Nos olvidamos de las necesidades que ellos tienen? Salomón, el hijo de David, reinó en la época de oro de Israel. Construyó el templo y la tierra permaneció en paz. Este salmo mira más allá de su reinado. Mira hacia el Jesús, el Mesías, que se extiende hasta lo último de la tierra y es mayor que cualquier imperio humano. Esto se cumplirá cuando Cristo regrese para reinar por siempre. Cuando vislumbramos su gobierno mundial, nuestros corazones deben llenarse de esperanza. El libro termina con un amén y amén, como lo hizo el Salmo 41. Y este amén y amén, como hemos dicho, significa que así sea. Estemos orando por nuestros gobernantes. Estemos pidiendo para que caminen en justicia y en juicio justo. Estemos orando por ellos a cada día. Que sus gobiernos sean prosperados. Que conozcan a Dios. Que le teman. Y que cuiden de observar sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos.
porque su prosperidad significará prosperidad para los pueblos. Que esa sea nuestra oración hoy en día para todos los gobiernos en el mundo. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.